Bueno, y damos así comienzo a este último encuentro virtual, esta quinta reunión que dimos en llamar junto con el Centro de Estudios Comparados. Siempre le digo Centro de Expresiones, soy un desastre. El Centro de Estudios Comparados de la Facultad de Ciencia Política y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad. Ciencias en contextos de pandemia, esta excusa que nos planteamos para poder reflexionar sobre algunas cosas que nos están pasando como comunidad universitaria. Y bueno, hoy cerramos, le ponemos el broche de oro, ahí estoy mirando a mi coequiper Esteban Iglesias, que a lo largo de estos 5 días, de estas 5 reuniones, estuvimos pensando y armando este cronograma. Vamos a recibir al rector de la Universidad, Franco Bartolacci, que bueno, nos va a hablar como rector y también como docente de la Facultad de Ciencia Política, y también al doctor Osvaldo Iaceta, que es docente investigador de la Facultad de Ciencia Política, investigador del CIURN, para charlar un poco acerca de lo que es pensar y gestionar y gobernar desde la función pública en este contexto de pandemia, valga la redundancia. El COVID nos redunda por todos lados. Así que vamos repitiendo COVID, coronavirus 50 veces. Tati, ¿querés presentarte? ¿Querés decir algunas palabras? Y empezamos. No, yo, gracias a todos, gracias a Osvaldo, a Franco por la buena predisposición, a todos los que participaron, porque la verdad que, bueno, un contexto dificilísimo para llevar la vida cotidiana, simplemente. Así que bueno, arranquemos con eso y no nos demoremos más con los que se conectaron hace 10 minutos casi. Bueno, muy bien. Bueno, Osvaldo, te entregamos la palabra para que comiences vos y bueno, y vamos charlando. Bueno, gracias Soledad y gracias también a los organizadores del encuentro y a los responsables del Centro de Estudios Comparados por esta actividad y también por todo el ciclo que vienen llevando adelante. Como recién decía Esteban, me parece importante generar ámbitos de reflexión en estos tiempos, que son más necesarios esos ámbitos, puesto que hay falta de otros ámbitos, entonces me parece que está cubriendo un vacío y así que bienvenida a la iniciativa y felicitaciones por lo que vienen realizando. Bueno, el tema que nos han propuesto, y otra cosa, para mí es una especial, digamos, ocasión, porque para mí retomar, tener, digamos, este espacio y compartirlo con Franco, con el que he compartido tantas cosas desde hace tanto tiempo, en la cátedra primero, y en tantas otras actividades, le da otro toque especial, digamos, a este encuentro. Así que, y he hecho las tareas, he estudiado de todo lo que corresponde para que sobrellevar esta prueba de la mejor manera posible. Bueno, dicho eso, el tema propuesto es pensar y gestionar la democracia en tiempos inciertos. Bueno, vaya si son tiempos inciertos. Lo que nos ha tocado vivir era algo impensable. Simplemente yo releyendo, como seguramente han hecho ustedes todo este tiempo, libros que ya habíamos leído en otra ocasión, hemos tenido tiempo de sobra para eso, empecé releyendo La Sociedad del Riesgo, un libro que había editado Ulrich Beck en 1986. Y al comienzo del libro, Ulrich Beck, que está muy marcado por el impacto de la catástrofe de Chernobyl, que había pasado poco antes de que el libro saliera, se está preguntando por otras catástrofes y otros riesgos globales. Y hay una pregunta que se formula que parece muy disparatada en 1986. Dice, ¿se puede tener en cuarentena a grupos enteros de países? Bueno, cuando él escribió eso estaba imaginando, digamos, una situación límite y estaba describiendo un mundo, digamos, amenazado por riesgos que ya no eran de alcance local, nacional, sino que eran riesgos de alcance global, digamos. Nuevos riesgos en un contexto de globalización.
Bueno, eso que para Ulrich Beck en 1986 era todavía una cosa impensable, se convirtió en una realidad, se convirtió en una herramienta, digamos, extrema y desesperada de los gobiernos, y se volvió normalidad para millones de personas que convivimos en este planeta. De manera que el renacimiento de ciudades y países enteros amurallados, algo que recuerda al medioevo, se daba en el marco de un mundo que depende del tráfico de personas, del movimiento de personas. Entonces, es una sincronía, como ha dicho Kissinger. Ciudades amuralladas en un mundo cuya vitalidad y prosperidad depende del comercio, depende de la movilidad de personas. Ustedes piensen que antes de la pandemia circulaban por el mundo aviones y otros medios de transporte 1.500 millones de personas. Todo eso de pronto se detuvo y ese es el mundo en el que estamos hoy sumergidos. Ahora bien, ¿de qué hablábamos antes de que llegara la pandemia? Bueno, me he tomado el trabajo de revisar títulos de artículos, dossier de revistas especializadas, y los temas tenían que ver con la crisis de la democracia. El fantasma de la crisis democrática recorre el mundo. Todavía en enero de este año se escribían artículos con ese título. La agenda de debate que de alguna manera dominaba tenía mucho que ver con esa propagación de estallidos, protestas que atravesó todo el mundo durante buena parte del año 2019. Se hablaba de democracias irritadas, se hablaba del año de la ira, la globalización del desencanto democrático. Ese fue uno de los temas de Rosambalón cuando vino a Rosario en noviembre. Estamos hablando de 6, 7 meses atrás. Es decir, en 6 meses vivimos una cosa tan intensa que parece una década. Y sepultó de pronto toda una agenda de debate que de alguna manera describía un escenario y un clima de desencanto y de malestar con la democracia. Cuando repasamos todavía algunas revistas de este año, marzo, abril, vemos la revista Nueva Sociedad hablaba de la globalización de la protesta. El último número de Foreign Affairs, la versión latinoamericana, habla de una Sudamérica indignada. Nos quedamos todavía con la agenda que venía dominando buena parte del debate de la segunda mitad del año pasado. Esos estallidos, ya sabemos, desnudan problemas que carecen de representación, fallas en la representación política. De eso ha hablado muchísimo la literatura que todos manejamos y conocemos. Pero lo cierto es que expuso durante todo el año pasado una situación de malestar y de derrumbe y de desencanto con esa democracia. La gente quiere la democracia, decía Manuel Castells, pero no cree en quienes gobiernan. Bueno, eso mismo que pasó en Hong Kong, en París, en Barcelona, etcétera, por supuesto también fue, digamos, un escenario frecuente de América Latina durante todo el año pasado, pero sobre todo en la segunda mitad del año pasado. América Latina estuvo dominada por movilizaciones, la calle como el gran escenario de la vida política, y eso detonó primero en Quito, se extendió por todo Ecuador cuando se dispuso el aumento del precio del combustible. Luego tuvimos también una crisis en Perú cuando el presidente disolvió el Congreso y llama a elecciones y hubo protestas, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos. Siguió por el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, la suspensión de las elecciones previamente, y la novedad es Chile. La novedad de Chile tiene una particularidad porque, digamos, los otros países, en cierto modo, remiten ejemplos de inestabilidad política en el pasado reciente. Pero esos mismos estallidos, esa crisis de la democracia, también golpea muy duramente a Chile, que era hasta ese momento presentado como un modelo
tanto en términos económicos como políticos institucionales. Entonces, ese era un poco el escenario. América Latina estaba prácticamente incendiada y llega la pandemia. La pandemia cambió completamente la agenda, nos impuso otras prioridades, suspendió el mundo que conocíamos, pero ese mundo que conocíamos quedó congelado. Es decir, las razones y las fuentes de aquel malestar que de alguna manera motivaron esos estallidos sociales que recorrieron todo el mundo, siguen estando presentes. Con el agravante de que la pandemia actúa como una lupa que amplifica las tensiones ya existentes. Dani Rodrik, un economista de Harvard, que acaba de ser distinguido con el Premio Príncipe de Asturias, ha dicho eso: la pandemia actúa como una lupa, y esa lupa no hace más que amplificar algunas de las tensiones que ya teníamos antes de la pandemia. Ahora, cambian las prioridades, cambia la agenda, y yo vengo muy mal con el tiempo, así que lo cierto es que esas ciudades y países en cuarentena, la vida suspendida, de alguna manera, y el miedo que esa pandemia desata, crea condiciones para una situación de excepción que favorece la delegación de poderes en quienes gobiernan, y los pueblos, las sociedades, toleran, aceptan métodos y decisiones que no aceptarían en condiciones normales. La excepción se vuelve normalidad. La libertad, bajo estas condiciones de excepción, se convierte en una excepción y las restricciones en la regla. Ese es el mundo que instala la pandemia, y ese contexto de excepción, de alguna manera, premia la inmediatez de la decisión. La inmediatez pasa a ser demandada, no solo tolerada, sino demandada, porque es lo que permite recuperar alivio y devolverle certidumbre a una sociedad angustiada y atemorizada. Esto es Hobbes, es Thomas Hobbes, ya lo hemos leído, lo conocemos, y el miedo, como ya sabemos, crea una situación muy próxima al estado de naturaleza, planteando dilemas entre libertad y seguridad, entre decisión y deliberación, que los gobiernos han debido procesar con sus más y con sus menos, y el modo en que esos elementos aparecen combinados depende de algunas cosas. Por un lado, depende de la naturaleza del régimen, de la calidad de los liderazgos, etc. Pero uno de los temas que puso en cuestión el modo en que los gobiernos enfrentaban el desafío de la pandemia generó un debate. Yo tengo muy presente un video de Nadia Urbinati, de una italiana, que ya a fines de marzo, cuando Italia estaba muy sacudida por esto, discutía esta idea de que había una supuesta ventaja de los regímenes políticos más centralizados y verticalistas y con mayor capacidad de disciplinamiento social, como China. Entonces, la idea de que había una supuesta desventaja de las democracias para enfrentar situaciones de excepción y para poder decidir en contextos de excepción. Bueno, ahora que ha pasado ya algún tiempo, lo que vemos es que también se ha derribado el mito de que las democracias no pueden enfrentar estas emergencias y que no pueden decidir en contextos de excepción. Y lo interesante es que en algunos casos eso se hizo con un grado de efectividad que permitió responder al desafío de la pandemia sin sacrificar libertades, sin comprometer el flujo de información que es necesario para que la población pueda ser contenida, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante, y no voy a tener tiempo para desarrollar, es que uno podría, de alguna manera, evaluar el comportamiento de los gobiernos según el modo en que estos elementos fueron combinados. Ahora, al evaluar, hay que evaluar globalmente, es decir, no solo la efectividad que el gobierno tuvo para, de alguna manera, frenar la amenaza de la pandemia, sino también considerar otros elementos que
que permitan juzgar si el modo en que ese problema es enfrentado pudo de alguna manera hacerse sin comprometer derechos, sin comprometer instituciones. Es decir, no se trata solo de salvar, no solo debería preocuparnos la salud de la población, que no es un dato menor desde luego, sino también la salud de los derechos, la salud de las instituciones, que también estaban en juego, al mismo tiempo que compartíamos esa amenaza común. Bueno, Sole, voy mal, ¿no es cierto? Voy... Y nos estarían faltando 3 minutitos, pero bueno. Dale, Waldo, yo te presto 3 o 4 míos. No, pero los podemos retomar después. No, dale. No, yo creo que uno debería tomar en cuenta algunos elementos que definen un régimen político, algunos elementos que definen la calidad de los liderazgos que estaban de alguna manera presentes en cada uno de estos gobiernos. Hay que tener en cuenta las convicciones cívicas de la sociedad civil. Hay lugares donde las experiencias de abusos autoritarios en el pasado no toleran un tipo de disciplinamiento social como el que fue normal y a veces celebrado en otros países como China o el sudeste asiático. En Alemania eso sería impracticable, a tal punto que las restricciones para la libertad de reunión y asociación fueron más tenues que las que vimos en otros países europeos. Eso tiene que ver con legados históricos y culturales que también intervienen. Y también es importante qué tipo de capacidades estatales tienen disponibles esos gobiernos a la hora de enfrentar una pandemia. Las capacidades estatales no se inventan de un día para el otro. Cuando llega una emergencia como esta, hay que salir con lo opuesto, con lo que uno tiene disponible. No se pueden construir esas capacidades. Esas capacidades requieren mucho tiempo. Entonces, el tema es que algunos países tenían mejores capacidades disponibles que otros las tenían en el pasado y las fueron destruyendo. Las políticas de austeridad que habían aplicado muchos de los países europeos en sus políticas de salud, los dejó mal preparados para enfrentar este tipo de desafíos. El desmantelamiento de algunas agencias de investigación en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, sobre todo algunos órganos de investigación en materias de pandemias que dependen del Consejo de Seguridad Nacional, también revela que algunas de las capacidades que los estados tenían y que habían sido construidas en otro tiempo, habían sido desmanteladas y deterioradas. Bueno, ni que hablar cuando se trata de América Latina. Es decir, la situación de América Latina es que ni el punto de partida, ni el trayecto de nuestros estados es equivalente al de muchos de esos países de los que veníamos hablando. Entonces, la naturaleza del régimen, la calidad de los liderazgos, las convicciones cívicas de la sociedad civil, los legados históricos y culturales y las capacidades estatales son elementos que combinados definen formas diferentes de responder a un mismo desafío. Y uno podrá luego juzgar si esa respuesta fue más autoritaria, menos democrática, si esa respuesta fue efectiva para combatir la pandemia, pero sacrificando libertades, comprometiendo el flujo de informaciones y todo lo que de alguna manera, visto globalmente, define si una respuesta es más democrática que la otra. Bueno, 2 minutitos más. ¿Qué problemas y qué temas puso al descubierto la pandemia? Bueno, una de las cosas que puso al descubierto la pandemia es que hizo más evidente el nivel de desigualdad, que ya era un problema en el debate del año pasado. Cuando Rosambalón hablaba del desencanto con la democracia, planteaba que una de las fuentes del desencanto democrático tenía que ver con los niveles de desigualdad que eran cada vez menos tolerables para estas sociedades. Entonces, el nivel de desigualdad, la falta de un seguro sanitario para muchas personas, se puso más en evidencia ahora que en otras circunstancias. Esta pandemia también mostró que nuestras prioridades, las prioridades de muchos de los gobiernos más dominantes en la escena mundial, estaban equivocadas. Es decir, se habían desatendido rubros que se volvieron necesarios e imprescindibles. Las prioridades estaban puestas en otras cosas.
Las políticas de recorte en el área de salud en Estados Unidos, en Europa en general, se hicieron mucho más evidentes a partir de esto. La pandemia también puso en evidencia la necesidad de una respuesta global cuando el desafío y el riesgo es global. Faltó cooperación internacional. Hubo problemas grandes con líderes pequeños, ha dicho Moisés Naín. Los líderes no han estado a la altura del desafío que debían enfrentar. Y eso también dejó al desamparo a las sociedades y a muchas de las sociedades en las que estos señores gobiernan. Curiosamente hubo más cooperación horizontal a nivel de la ciencia que a nivel de los estados. Es decir, el intercambio de información sobre la evolución de la pandemia, sobre algunos tratamientos que eran más aceptables que otros, pero no a nivel de estado. Entonces ahí hay un problema de gobernanza global que en un tema como el de la salud se hace cada vez más indispensable, pero que puso al descubierto que los líderes actuales no están a la altura de el desafío que enfrentamos. Manuel Castells ha dicho que hay una crisis de la gestión de la crisis. Hay una crisis de la gestión de la crisis que deriva de la incapacidad de esta dirigencia, de estos liderazgos, para aceptar que un problema que es global requiere cooperación, acuerdos, y no el sálvese quien pueda, que no solo se impuso entre los países que competían, sino se impuso incluso, de manera más extrema, al interior de la propia Unión Europea, amenazando la propia supervivencia de ese experimento que todos conocemos. Bueno, quedan muchas cosas más, pero ¿qué es lo que viene? Dos cositas más. Las crisis y los desastres, como una pandemia, siempre abren oportunidades. Eso pasó con la gripe, la pandemia de la gripe de 1918, que generó un sistema de salud público mucho más fuerte. La Gran Depresión del 30 y la Segunda Guerra Mundial abrieron las condiciones para la gestación del estado de bienestar y para la protección y para garantizar derechos sociales. Eso es producto de lo que pasó, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y es esperable que algo similar comience también a gestarse, y eso lo vemos sobre todo en la agenda de debate de los países más desarrollados, sobre todo las versiones europeas más socialdemócratas que están planteando una reconstrucción del Estado social. Yo sigo un poco algunos artículos y propuestas de Nadia Urbinati. Nadia Urbinati está abogando por una reconstrucción del Estado social. Es decir, se están reponiendo muchos de los debates que fueron propios de ese clima especial que se generó en Europa luego de la Segunda Guerra. Hay que repensar el vínculo entre clase, justicia social y libertad, dice Nadia Urbinati. Y hay que pensar en una nueva gobernanza global que tenga como temas de agenda el medio ambiente y la salud. Es cierto que hay una recuperación del Estado, dice Urbinati, pero el Estado westfaliano es inviable en el contexto actual. No tiene sentido que Italia garantice la salud para los italianos si Italia está rodeada de una amenaza que es global. La única respuesta para un problema de ese carácter, de ese alcance y esa escala, solo puede ser global, y por lo tanto exige una cooperación y una gobernanza de carácter global. Bueno, y muchas cosas más que podríamos agregar y podrían venir después, pero simplemente, y para cerrar, creo que esto debería también servirnos de estímulo para pensar cuál debería ser nuestra agenda en América Latina y en Argentina, aceptando que las condiciones, los contextos no son los mismos que los de los países de los que venimos hablando. Ni la estructura social de América Latina, ni las capacidades estatales, ni los recursos fiscales son los mismos, con el agravante de que en muchos de nuestros países los niveles de desigualdad ya eran muy, muy elevados antes de la pandemia, y todo indica que ese escenario social se va a ver mucho más afectado y agravado una vez que esta finalice. Bueno, gracias por tolerar más tiempo. Disculpen la extensión.
No, por favor, Osvaldo, un placer siempre escucharte. A quienes están participando, pueden ir dejando en el chat las preguntas que surjan y luego así seguir conversando. Bueno, puso toda la carne en el asador, nos habló de un montón de cosas y nos quedamos con ganas de seguir escuchando, pero este, nos tiró todos los titulares así y la cabeza empieza a maquinar preguntas y otras aristas. Bueno, vamos a escuchar al rector entonces ahora, Franco Bartolacci, para que nos hable luego de este contexto que fue trazando Osvaldo, su perspectiva, sus reflexiones. Bienvenido, Franco, y gracias por estar. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Es una estrategia para que no se compare lo que digo con lo que dijo Osvaldo. Decía que muchas gracias, que para mí es un placer enorme poder compartir este encuentro por muchas razones, pero la más importante es porque hay un montón de gente amiga que quiero mucho y uno ya está en un momento de la pandemia y del aislamiento donde necesita volver a encontrarse y abrazarse y mirarse frente a frente. Así que nada, se hace pesado y está bueno poder cruzarnos. Obviamente que lo mío va a ser mucho más modesto que lo de Osvaldo. A mí me dijeron que me tocaba con Iaceta, entonces me puse saco y corbata para estar a tono con la ocasión. Pero bueno, lo tomo como me dijo Sol, es una charla relajada. Bueno, para mí es ese café que tenemos relegado con Osvaldo desde hace tiempo, así que lo hacemos de esta manera público. La verdad que está bueno. La otra razón por la que está buena, y agradezco mucho y digo que es un placer compartirlo, es porque yo creo que nos falta, aun cuando todos estamos cansados de estos encuentros virtuales y estamos llenos de convocatorias, invitaciones, creo que desde acá se propone un buen ejercicio absolutamente necesario y urgente, que es el de parar un poco la pelota y poder pensar lo que nos pasa, ¿no? También la pandemia, y lo digo de la perspectiva también de la gestión, genera una vorágine de acontecimientos y situaciones que se suceden de manera permanente que evitan la posibilidad de parar un poco y poder pensar desde una perspectiva un poco más amplia lo que está pasando para tener una lectura más fina que nos permita actuar en consecuencia. Y yo creo que este ciclo, este encuentro ayuda mucho en esa perspectiva. Yo, a diferencia de Osvaldo, no tuve la posibilidad de leer mucho en este tiempo. Te diría que todo lo contrario. Por eso cuando leía el título de la convocatoria, lo primero que se me venía a la cabeza es, la primera reflexión, es si pensar y gobernar en tiempo de pandemia era posible hacer todo junto en el mismo momento para quienes nos toca, digamos, alguna responsabilidad de gestión de carácter institucional. Después dije, bueno, quizás lo de pensar lo dicen por Osvaldo y lo de gestionar es lo que queda para el resto. Pero en cualquier caso, me parece que está bueno poder cruzar esto. Lo mío, decía, va a ser más modesto porque es en todo caso compartir 3 o 4 interrogantes que a mi juicio planteó este contexto tan excepcional que estamos atravesando para la gestión y más específicamente de la educación superior y, si me corren un poco más, puntualmente de la Universidad Nacional de Rosario. Pero la verdad que escuchándolo, Osvaldo, que como siempre es tan fino, digamos, para poder hacer esa fotografía de lo que está pasando, se desprenden necesariamente de ahí. Hay 3 o 4 cosas que Osvaldo dijo que aplican puntualmente, digamos, para poder dar cuenta al menos de los desafíos que para nosotros y para quienes tenemos cierta responsabilidad de gestión institucional, un contexto de estas características pone frente a nuestras narices. Osvaldo decía que muchas veces estos contextos obligan a salir con lo opuesto, ¿no? Y la verdad que yo creo que en el caso de nuestra universidad en particular, lo opuesto es bastante. Y eso lo puso en evidencia la pandemia. El otro día me preguntaban cuáles fueron los desafíos que impuso este nuevo contexto, y la verdad que yo creo que más que desafíos generaron una oportunidad. No hay una agenda
necesariamente nueva. En todo caso hay una agenda que se acelera por las circunstancias del contexto, pero es una agenda que estaba presente ya en el debate y en el horizonte de lo que entendíamos teníamos que hacer en la Universidad Nacional de Rosario, y vale en muchas de las circunstancias para el sistema público de educación superior. En ese sentido, yo creo que la pandemia o la crisis, digamos, que nosotros atravesamos, entre comillas, efectivamente fue, y esto lo tomo del final de los dos Osvaldo, una oportunidad. O convertimos, o tuvimos la expertise de poder convertir, digamos, ese desafío o esa situación compleja y excepcional que atravesábamos en una gran oportunidad para avanzar en líneas de trabajo absolutamente postergadas que teníamos al menos en la Universidad Nacional de Rosario. Yo creo que lo más importante está en poder asumir, digamos, un desafío de semejantes características, evitando ciertas tentaciones propias, digamos, del contexto. Osvaldo decía, y esto lo sabemos, lo hemos trabajado muchísimo tiempo, son contextos, los contextos de crisis para los ejecutivos. No hay otra agenda más que la agenda de los ejecutivos. En cualquiera de los niveles que uno haga una lectura de cómo se posicionan los actores, no hay lugar para voces disidentes, sobre todo en el primer momento, ¿no?, de la pandemia, donde todo se concentra en esa agenda. Y a mí no solo es la sensación que tengo por mirarlo, sino por interactuar con gestores en distintos niveles del Estado, la sensación que muchas veces me queda es que hay cierto goce de esa situación, ¿no? Se disfruta de alguna manera esa posibilidad de decirte, bueno, no, vos salí, pero salí hasta las 3 de la tarde, vos podés correr por la izquierda, el otro va por la derecha. Va malacostumbrando, digamos, esa atribución propia de los ejecutivos y absolutamente centralizada en contextos de crisis, sobre todo en los primeros momentos, va malacostumbrando a quienes tienen la responsabilidad de gestionar esas situaciones. Entonces ahí hay como una tentación permanente de recostarse en lo que eso habilita, en lo que ese juego habilita, que yo no sé si es tan fácil correrse, digamos, de ese lugar, porque es como que el sistema garantiza las condiciones objetivas para que eso pueda autorreproducirse, y creo que es uno de los problemas, una de las tentaciones más fuertes, ¿no? La otra es la que señalaba Osvaldo respecto, yo comparto esto de que situaciones como estas ponen una lupa y enaltecen, digamos, otras circunstancias que están presentes y las hacen más evidentes, pero también es cierto, Osvaldo, que suspende la agenda. Porque hay un primer momento donde la hegemonía de absolutamente todo está puesta en las situaciones que genera la crisis. Entonces también hay una tentación ahí a hacer una lectura de la fotografía que uno la termina convirtiendo en la lectura de la película. Entonces, me pasa, digamos, en el diálogo con los distintos niveles del Estado, es que parece que todo lo que pasó, que vos bien lo describías recién, hace tan solo 4, 5, 6 meses atrás, fuera un mundo que ya no existe, digamos, y que estamos hablando de una realidad que hoy se construye y se discute en el contexto de otros parámetros. Entonces hay también una tentación ahí a hacer, digamos, de esa fotografía algo más parecido a la película que quisiéramos, digamos, estar protagonizando, pero que saca... digo esto porque también tengo la intuición de que más allá de las medidas necesarias que muchas veces se toman en este contexto, hay también en algunos casos cierta tendencia a aprovechar esa situación para sacar de juego, digamos, circunstancias o situaciones características de ese contexto complejo que se atravesaba y que la pandemia habilita a reconducirlo hacia un lugar sustancialmente distinto. Para mí esas tentaciones, digamos, están permanentemente presentes en cada decisión que uno va tomando. Hay una decisión, por eso para mí es tan importante cosas que han sucedido en nuestro país, en la ciudad de Rosario particularmente, por ejemplo, que los legislativos rápidamente hayan podido volver a funcionar aún en este contexto de excepcionalidad, fue una gran noticia, para por lo menos generar un contrapeso frente a esa centralidad que tenía la decisión del Ejecutivo. Decía que en cualquier circunstancia, para mí,
en el caso, digamos, de la educación superior, yo creo que se anticipó una agenda que ya estaba prevista y que nosotros veníamos trabajando. Creo que el contexto de la virtualidad era un desafío que nuestra universidad y el sistema público en general de educación superior tenía, que no habíamos asumido con la fuerza que requería, que probablemente en circunstancias normales hubiese demandado 10, 15, 20 años para poder garantizarlo, y que sin embargo el contexto lo que hizo fue ponernos frente a la necesidad de hacerlo y hacerlo rápidamente. Pero por eso decía que cuando es salir con lo opuesto, así como pone en evidencia todas las debilidades de esas capacidades estatales, también pone en evidencia la crisis las fortalezas ocultas de esas instituciones. Y yo creo que algo pasó de eso en el sistema de educación superior, particularmente en nuestra universidad, para una institución sin experiencia definitivamente en materia de virtualidad, haber hecho lo que hizo en 2 meses y medio, y algunas cosas en mucho menos, semanas o días, es absolutamente revolucionario. Y eso fue posible no solo porque hubo un colectivo dispuesto a enfrentar ese desafío, sino porque había condiciones aún ocultas, aún subutilizadas, había condiciones que lo garantizaban. Lo mismo pasó en el aporte que la universidad hizo en el medio, donde también rápidamente se pusieron a disposición de todos los niveles del Estado y de la sociedad un conjunto de dispositivos y herramientas que solo bastó con activarlos mínimamente para que tuvieran un impacto definitivo, real y mucha visibilidad en términos de aportar a las transformaciones que hacían falta. Por tanto, yo creo que hay que tratar, digamos, en este contexto, de hacer efectivamente de esta circunstancia tan excepcional una plataforma que nos permita pensar los desafíos futuros desde un lugar sustancialmente distinto al que teníamos previo a esta situación. Y creo que ese recorrido, en el marco de nuestras instituciones, se ha hecho relativamente bien. Si uno pudiera correrse un poquitito más de la inmediatez de la coyuntura, de la urgencia, y ver con cierta perspectiva en qué punto estábamos, cuáles fueron las dificultades que generó este contexto y dónde estamos hoy, tan solo 2 meses después, aunque parece que hubiese pasado un siglo, creo que convence rápidamente ese escenario de que estamos en condiciones de avanzar hacia esa situación que necesitamos generar hacia el futuro, en muy mejores condiciones de las que teníamos hace un par de meses atrás. Esto ya estoy estamos en la menos cuarto, digamos, corto acá, y en todo caso seguimos conversando después. Bueno, muchas gracias, Franco. También un gusto escucharte, y esta idea que presentás de pensar una plataforma a partir de la cual podamos reflexionar acerca de lo que viene y de cómo seguir, me parece que es el espíritu de lo que queríamos hacer en este ciclo. Y por eso, a la hora de las inscripciones, quienes han participado de otros encuentros lo sabrán, nosotros pedimos preguntas. Esta idea de pedir preguntas tiene que ver también con aquello que entendemos como comunicar ciencia, no solamente partiendo de lo que cada uno de los expositores quiere contar, sino también a partir de preguntas e interrogantes que quienes participan de estos encuentros se formulen. Muchas de las cosas que fueron preguntando las respondieron en los minutos que estuvieron hablando, pero algunas quedaron dando vueltas y bueno, voy a ir preguntándoselos mientras aparecen preguntas nuevas en el chat y las podemos ir leyendo. Una de las preguntas, por ejemplo, para Osvaldo es si se observan rasgos sobre una nueva estabilidad o nuevas orientaciones en políticas públicas, por ejemplo. El mic. Ahí estamos. Hay que activarlo. Bueno,
nuevas orientaciones. Yo diría que el rasgo más sobresaliente es la necesidad de devolver al Estado un rol activo y protagónico, y también, sobre todo, pensar en esto que Franco recién describía muy bien, tomando sobre todo la experiencia de la universidad, es decir, cómo me gustó mucho este juego que hacía Franco entre las debilidades que quedaron expuestas, digamos, a partir de esta emergencia, y también cómo esa emergencia puso en evidencia que había fortalezas ocultas. Yo creo que parte del mapeo de los estados provinciales, locales y, por supuesto, a nivel nacional, debería consistir en eso, en lograr discernir, lograr identificar cuáles son esas fortalezas ocultas que se han puesto en evidencia, pero sobre todo ponernos a trabajar sobre aquellas debilidades que deben revertirse para poder enfrentar situaciones parecidas. A la hora de hablar, capacidades estatales suena muy abstracto, me parece. Es un concepto muy difícil de imaginar en términos más concretos. Pero, y sobre todo, valiéndonos un poco de lo que se ha dicho en reconocimiento a Hermes Wiener, una de las cosas que quedó en evidencia en todos los homenajes, semblanzas, que fueron tantas y bien merecidas, se habló de el papel central que tuvo su política de salud en la construcción de un sistema sanitario que estuvo a la altura del desafío que Rosario debía enfrentar. Parte de las particularidades de Rosario tiene que ver con la construcción de esas capacidades. Cuando hablamos de capacidades estatales hablamos de eso, de una construcción que demanda mucho tiempo. Acá estamos hablando de 3 décadas. Cuando él era secretario de Salud, cuando fue intendente, eso implica no solo, digamos, ofrecer recursos materiales, institucionales, sino también formación de gente. Una de las cosas, y que esto tiene mucho que ver con el papel de la universidad, que se emprendió en los años 90, fue un convenio entre la municipalidad, la asociación médica y la universidad para generar masa crítica en gestión de políticas públicas. Es la maestría en salud pública que todavía sigue funcionando en el CEI, y que fue una de las tareas que se emprendió con la idea de que Rosario tuviese no solo presupuestos acordes para el área de salud, sino también recursos formados, y eso es lo que de alguna manera hizo distinta a Rosario. Entonces, ahora, el problema es construir capacidades de este tipo demanda muchísimo tiempo, pero destruirlas se pueden destruir en una semana. Si los presupuestos, si las políticas que se siguen implementando no contribuyen a sostener esas capacidades se van perdiendo. Bueno, esa es parte de la lección que hoy está atravesando Europa. Europa lamenta haber desmantelado sistemas de salud que fueron fuertes en otro momento. Y parte de la reacción hoy pasa por devolverle al Estado un lugar preponderante en la generación de bienes públicos, cuando las prioridades habían pasado a ser otras. Entonces, yo creo que me parece que esta experiencia debería ser rica para entender eso. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que a veces confundimos gobierno y Estado. Nosotros tenemos mejores gobiernos y no tan buenos estados. Entonces, vemos que hay voluntad política de implementar cosas, pero no siempre esa voluntad política viene acompañada de los recursos y las capacidades que son necesarias para garantizar que esa idea pueda ejecutarse. Hemos visto problemas de coordinación en las políticas nacionales, hemos visto demora en la implementación de algunas políticas. Eso tiene que ver no con el gobierno, que tiene voluntad de actuar, sino con las capacidades disponibles. Y esto no es un problema del gobierno nacional. El gobierno nacional, como decíamos antes, tiene que actuar con lo que tiene a mano. Y lo que tiene a mano no sirve, no alcanza. Entonces, la brecha temporal entre el momento en que se decide algo y en que eso termina ejecutándose y llega a la gente, tiene que ver con todo ese entramado de recursos y capacidades que deben construirse, y esa construcción demanda tiempo. Entonces, me parece que una agenda de políticas públicas hoy debería pasar por identificar cuáles son
esos espacios que necesitan ser fortalecidos, reconstruidos, porque a lo mejor los tuvimos, pero fueron deteriorándose, y me parece que parte de la contribución de nuestros colegas, gente que trabaja en políticas públicas, debería pasar básicamente por esto, por hacer un aporte para la identificación de esas capacidades necesarias. El ABC de las políticas públicas dice que lo primero que hay que analizar es cuáles son las capacidades requeridas para implementar una política y cuáles son las capacidades disponibles. La brecha existente entre las capacidades necesarias y las disponibles es lo que determina el éxito o el fracaso de una política. A veces la voluntad política es indispensable, pero no alcanza. No alcanza. Entonces lo que vemos es que a nivel nacional hay una cierta debilidad, pero esa debilidad no es imputable a la voluntad del gobierno, sino a los recursos, condiciones y capacidades que el Estado debe aportarle, que son dos cosas diferentes. Bien, bien, gracias. Acá unifiqué algunas de las que habían dejado para Franco. Básicamente, si en este contexto de pandemia que dejó en evidencia muchas desigualdades, ¿cómo podríamos estar viendo que la universidad, en este caso la nuestra, pudo llevar adelante, mitigar estas desigualdades? ¿Cómo enfrentaron desde la universidad estas desigualdades? Bueno, a ver, podríamos estar hablando en varios registros y un largo rato, digamos, sobre el tema. Yo cuando decía lo de la oportunidad, creo que el tema de la virtualidad ahí derrumba un montón de fronteras y creo que habilita a pensar, no como elemento que reemplace la presencialidad, esa discusión me parece que ya está, al menos a mi juicio, digamos, una discusión que no tiene demasiado sentido. Está claro, digamos, que no reemplaza, es irreemplazable por 1000 razones la presencialidad, pero sí la virtualidad me parece que habilita como elemento complementario un montón de desafíos a futuro que estaban pendientes, entre ellos derrumba muchas fronteras, hay datos muy alentadores, provisorios aún, que estamos construyendo, donde le dan consistencia a esta idea, digamos, de que el acceso, desde una perspectiva, el acceso a la educación superior es mucho más potente, digamos, en este contexto. Al mismo tiempo, digamos, genera enormes dificultades vinculadas a la posibilidad de conectividad y deja fuera a muchos y a muchas que no tienen la posibilidad de hacerlo. Nosotros, que es un caso concreto, aún implementando el plan de conectividad que hicimos en la universidad, había chicos de la agrotecnia a quienes le dimos el módem que dábamos y que no pudieron conectarse porque no había manera de conectarse en el lugar en donde viven, no tienen ni celular, ni nada, digamos, que lo conecte de alguna forma. Entonces nosotros generamos hacia afuera y hacia adentro un montón de políticas frente a esos nuevos desafíos de acompañamiento y cuidado y de sostenimiento del vínculo, que era el objetivo que nos planteamos en un contexto tan excepcional como el que atravesábamos. Eso tiene manifestación en políticas más de carácter de bienestar, otras de carácter institucional, otras de carácter académico, pero en todos los registros lo que se trató fue de generar, digamos, una especie de gran paraguas que vaya acompañando a la comunidad en todas las dificultades que un contexto tan excepcional va presentando. Yo creo que ahí, no quiero cansar haciendo un decálogo, que además todos los que están acá seguramente lo saben, digamos, pero ahí creo que salió buena parte de lo mejor que tiene para mostrar nuestra institución en todos los registros, digamos, hacia adentro y hacia afuera. Sí me parecían, quería hacer 2 o 3 comentarios respecto de lo que decía Osvaldo recién. Yo comparto lo que señalabas de Rosario, Osvaldo. Creo que hay algo vinculado que hay que empezar a ponderarlo también en su justa dimensión, más en el orden de lo simbólico. No es solo un sistema de salud, no es solo política pública, un Estado preparado para hacer determinadas cosas, es también un conjunto de valores que fueron muy propios, digamos, de ese proceso político de los últimos 30 años en la ciudad, y que a mi juicio, digamos, habilitan a que socialmente se pueda hacer frente a una situación de estas circunstancias desde un lugar distinto, vinculados a la convivencia, a la solidaridad, al respeto con el otro. Hay como una cosa del relato de los últimos 30 años que hizo mucho hincapié en esa línea,
y yo creo que genera un piso distinto al que tienen otros distritos, digamos, para hacer frente a la misma situación. Me refiero como colectivamente la sociedad enfrenta una situación de este tipo, cómo asume las indicaciones que los ejecutivos hacen, las restricciones, bueno, un conjunto de cosas. Eso también es mucho menos visible, pero para mí también opera para facilitar que algunas cosas se hayan presentado como se presentaron. Otro desafío que yo lo tenía apuntado y me olvidé de comentarlo, es cómo seguir construyendo, y va en la línea, lo retomaba por lo que decía Osvaldo recién, cómo seguir construyendo instituciones, más allá de las decisiones que los ejecutivos tienen que tomar, en contextos tan excepcionales, porque la verdad que más allá de la especificidad de cada definición de política pública, institucional que se lleve adelante, todas terminan contribuyendo a determinado estado de situación de la institución en donde uno toma ese tipo de política. Entonces, ¿cómo seguir haciéndolo en un contexto de extrema excepcionalidad? Y lo último es una precaución. Yo veo mucho optimismo respecto al mundo que viene, o leo mucho optimismo respecto al mundo que viene. Y yo creo que es demasiado, digamos. Nadie tiene la certeza de este mundo que viene es mejor o peor el que tenemos. Seguramente va a ser distinto. Por eso creo que también tenemos que contribuir a que la universidad sea una institución distinta, porque en un mundo sustancialmente distinto, la universidad, que ya estaba lejos de ese mundo hace un par de meses atrás, no puede seguir siendo la misma. Pero creo que hay que tener un poco más de prudencia respecto de la expectativa que genera eso que está ya en el horizonte y que viene después de la pandemia, porque hay muy buenas razones para pensar que puede ser todo lo contrario. Bien. Bien, bueno, sigo con las preguntas del chat. Acá Mel Argento puso pregunta para Osvaldo, a quien agradezco siempre la posibilidad de reflexionar en el marco de lo que él y Franco marcan como crisis, posibilidad de apertura, y pensando en la expansión o resonancia que la pandemia ha planteado en torno a la agenda ambiental y o cambio climático, hiperconsumismo fósil, tema que junto con el reforzamiento de las capacidades estatales están en agenda de países europeos y organismos internacionales. ¿Qué opinión les merecen los planteos acerca del Green New Deal, un nuevo pacto social, y en contextos latinoamericanos donde la pandemia evidencia las diversas precarizaciones, trabajos, tareas de cuidado y por supuesto el Estado, las propuestas de renta universal básica que hasta la CEPAL ha planteado? Hola Melissa, gracias por la pregunta y por el agradecimiento. A ver, yo creo que, y en esto sigo un poco a algunos autores que vienen opinando sobre estas cuestiones, creo que la emergencia que de alguna manera desató la pandemia me parece que crea condiciones para que muchos de estos temas ocupen un lugar más destacado en la agenda global. Y eso es lo que yo percibo leyendo a autores como Urbinati y otros, pero lo mismo se puede percibir en gente de América Latina, como bien mencionas vos. El tema es que el reclamo por una, digamos, agenda ambiental que apunte a revertir el deterioro del medio ambiente forma parte ya de demandas y reclamos que venimos conociendo de mucho antes de la pandemia. Pero acá de nuevo estamos topándonos con la estatura de los líderes que forman parte del escenario mundial. Es decir, hay no solo negacionismo de la pandemia, sino negacionismo del riesgo ambiental. Hemos visto cómo Trump ha subestimado los informes científicos sobre el deterioro del medio ambiente, como también ha subestimado y ridiculizado socarronamente todos los mensajes de los científicos epidemiólogos referidos a la pandemia. Entonces, acá yo creo que es importante la gestación de una mayor conciencia sobre este riesgo global y además el entendimiento de que un riesgo global solo
puede ser resuelto mediante la cooperación internacional. Eso es lo que de alguna manera podemos apreciar. Después, una de las cosas que puso también en evidencia la pandemia es que Franco hablaba de que la pandemia ha acelerado los tiempos, y es verdad. No solo actúa como una lupa que amplifica conflictos y tensiones que ya existían antes, sino que también actuó como un acelerador que anticipó cambios que aguardábamos, pero que aguardamos para dentro de 10 años. El trabajo remoto, la educación virtual, todo eso estaba ya en cierto modo, pero ocupando un lugar mucho más marginal y ha pasado a ser, ha explotado. Entonces, eso también ha puesto en evidencia digamos, nuevos problemas y nuevos desafíos que ya estaban presentes, pero que no eran debidamente atendidos. Por ejemplo, la explosión del trabajo remoto se aguardaba, pero no en la magnitud con la que fue, digamos, desarrollada a partir de la pandemia de manera forzada. Ahora, ya se venía hablando con insistencia de que el trabajo remoto, el trabajo hecho desde casa, conectados, etc., estaba en cierto modo, digamos, necesitando una regulación que los estados no estaban ofreciendo. Hay una asincronía entre trabajos que emplean tecnologías del siglo XXI y una forma de trabajar que se corresponde más con el siglo XIX. Si la ausencia de regulación del trabajo, del teletrabajo, del trabajo remoto, es un tema del que ya se venía hablando, pero que la pandemia de alguna manera ha puesto en debate y que de alguna manera exige que los gobiernos cubran ese vacío legal, regulen, y me parece que es parte de lo que estamos viendo no solo en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Hay un economista inglés llamado Guy Standing, que es especialista en temas laborales, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, que desde hace muchos años ya viene hablando del precariado. El precariado para él es equivalente a lo que fue el proletariado para Marx en el siglo XIX. Y el precariado está integrado por esta legión de jóvenes que tienen habilidades y destrezas para manejar las nuevas tecnologías, que trabajan desde su casa, conectados a terminales de otros lugares, y en condiciones de precariedad. Entonces, la falta de una regulación de ese trabajo era un elemento faltante que requiere ser pensado. Hay que repensar el vínculo entre trabajo, capital y Estado, porque el Estado ha venido marchando muy por detrás de estos cambios tecnológicos. Entonces, la aceleración que en cierto modo vivimos en estos 6 meses nos ha enfrentado a la necesidad de que esos trabajos que hoy ocupan un lugar cada vez más importante sean también parte de la agenda gubernamental. Y me parece que es un tema importante que debería formar parte de nuestras discusiones y de nuestras reflexiones. Bueno, no me quiero extender más. Algo he dicho de lo que pregunta Melissa, seguramente me he olvidado de algo, pero no quiero ocupar más tiempo. Osvaldo, creo que ahí me retumba. se está acoplando un teléfono, sí. Bueno, ¿se escucha? Ahí va. Ahí va. Ahí está. No, a mí me preocupa también, hay como cierta nostalgia que hace que quienes nos reconocemos en un universo, y lo digo porque acá hay mucha gente que conozco, digamos, que sé que registra en ese nivel, un universo más progresista, póngale cada uno el mote en el que se sienta más cómodo, pero falta creatividad, digamos, para aportar soluciones relativamente innovadoras a un contexto que cambió sustancialmente. Vos decías recién lo de las formas de trabajo del siglo XX, y seguramente lo más probable es que tengamos una regulación que, en lugar de dar cuenta, digamos, de esos fenómenos que cambiaron sustancialmente, tenga una tendencia a llevar todo al siglo XIX, digamos, un siglo al que definitivamente no vamos a volver. Y no es una caracterización, una valoración, digamos, que uno hace si es mejor o peor, digamos. Hay un mundo que cambió radicalmente. A mí me ha pasado mucho en estos 2 meses,
donde falta creatividad para pensar, se busca primero dar respuesta a problemas que son nuevos, como si la cosa no se hubiese transformado. Poníamos el otro día con un docente el ejemplo de, el problema está en cuando yo quiero llevar a la virtualidad lo mismo que hago en el aula física. Y la verdad que no se puede hacer, porque son dos registros absolutamente distintos. Bueno, en esto pasa algo parecido, y creo que nosotros tenemos que asumir, es lo mismo que pasa con el tema de la seguridad, que es como la deuda pendiente, que tenemos cierto pudor de hablar de la seguridad, de hablarlo desde determinada perspectiva. Yo creo que todos estos cambios en el mundo del trabajo, en la relación Estado, trabajo, capital, que ya vinieron hace un tiempo, ¿no? En todo caso, la pandemia lo que hizo es hacerlo mucho más evidente, imponer discusiones que veníamos negando colectivamente asumir. Ahí me parece que hace falta indagar un poco más en nuestra propia fuente, pero hacerlo de una perspectiva que aporte algo de creatividad al debate. Si no, el riesgo es quedar muy, muy a destiempo, digamos, y pasa lo de siempre, ¿no? Hay sectores, sobre todo los sectores más tradicionalmente conservadores, que se sienten mucho más cómodos dando respuestas a esos fenómenos, y nosotros no le terminamos de encontrar la vuelta. Me parece que ese es un desafío lindo que deja planteado el contexto que atravesamos. Bien. Bueno, nos quedan dos preguntas que están en el chat. Una es de Seba Castro Rojas, dice, para Osvaldo, si siguiendo a Castells hay crisis en la gestión de la crisis de salud, crisis de representación, crisis económica, ¿cómo se ve a las democracias latinoamericanas en lo que viene? Hola, Sebastián. La idea de Manuel Castells es que hay un fracaso a la hora de imaginar respuestas para estos problemas. Y ese es un problema de los líderes democráticos, pero también de la incapacidad para llegar a acuerdos y establecer vínculos de cooperación, como la escala de estos problemas de alguna manera impone. La situación en América Latina, obviamente, no está mejor, en el sentido de que el escenario, por lo que decíamos antes, de América Latina difiere en muchos aspectos al de los países europeos. Algunos han dicho, nuestro colega y amigo, se me fue, Malamud, Andrés Malamud siempre ha dicho, desde comienzos de la pandemia, ha dicho que ni la estructura social ni las capacidades de nuestros estados se corresponden con una respuesta sanitaria como la que hemos dado. Es decir, hemos tomado una respuesta europea que no cuaja con una estructura social donde hay niveles de pobreza, indigencia y desigualdad como la América Latina, y donde los estados no tienen espaldas para bancarse cuarentenas tan prolongadas como las que estamos de alguna manera sobrellevando. Entonces, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el modo en que se gestiona la crisis. Pero digo, aún dentro de esa limitación y esa debilidad, creo que hay una disparidad de situaciones que ilustran que aún dentro de la adversidad es posible, digamos, tener respuestas más ajustadas, más adecuadas. Yo, participando en encuentros con gente y colegas de Brasil, uno no puede eludir la comparación entre la situación de Brasil y Argentina, Sebastián. Es decir, los colegas brasileños de alguna manera envidian la situación de Argentina en la medida en que tenemos, por un lado, un liderazgo que de alguna manera ha buscado la cooperación de otros líderes. Es decir, el miedo que desata la pandemia puede ser un gran incentivo para la cooperación. En Argentina fue un incentivo para la cooperación, a tal punto que muchos de los temas que generaban diferencias fueron abandonados. Hay un consenso acerca de la necesidad de enfrentar el tema de la pandemia, que es un problema común, y eso de alguna manera genera una disposición a encontrar soluciones colectivas. Entonces, el escenario que se creó en Argentina tiene que ver con un tipo de gestión de la crisis que favoreció los acuerdos, la cooperación, el intercambio, etc. No es la situación de Brasil.
En Brasil, en cambio, la confrontación fue lo dominante, pero la confrontación de Bolsonaro con los gobernadores, con los prefectos, los intendentes, y con sus propios ministros. Es decir, la crisis de la pandemia se llevó puesto 2 ministros de salud, bueno, ahora también un ministro de educación, pero sobre todo los de salud, que eran aquellos que le aconsejaban otro curso de acción, otro tipo de respuesta al presidente. Entonces, no solo no hubo consenso, no solo no hubo voluntad de dialogar y de acordar políticas, sino que hubo, digamos, falta de coordinación al interior del propio gobierno, lo que resta decididamente efectividad a la política y a la respuesta que ese Estado le va a dar a la crisis. Y hay otro aspecto que no es menor y que tiene mucho que ver con el papel de la universidad, que tiene que ver con el grado de diálogo y cooperación entre la política y el saber experto. En Argentina, por lo que hemos visto, no se escamoteó nunca, digamos, ese conocimiento experto, al contrario, yo creo que los gobiernos más lúcidos siempre buscaron el apoyo y el respaldo de la ciencia para poder justificar decisiones que eran muy drásticas. Entonces, la ciencia aparece ocupando un lugar importante, pero también me parece que ese asesoramiento marcó una diferencia con respecto a aquellos otros casos en que hay un desprecio por la ciencia, hay un desprecio por el saber experto, que es lo que vimos no solo en Brasil con Bolsonaro, sino también en Estados Unidos. Es decir, hay lugares donde la gestión de la crisis se dio bajo una forma de un pacto entre ciencia y política, y otros lugares donde había más bien un desprecio, una negación, y en algunos casos, como en el de Bolsonaro, eso rayando con el oscurantismo y el misticismo, que hace mucho más complejo ese experimento. Entonces, yo creo que lo interesante es ver cómo ante un mismo desafío los gobiernos adoptaron formas diferentes de responder, y eso también va definiendo climas políticos diferentes. Es decir, el consenso entre gobierno y oposición en Argentina en torno a este problema fue saludado y fue reconocido por la sociedad, a tal punto que quienes forman parte de ese acuerdo han visto aumentar sus niveles de aprobación y popularidad, ¿no? Es decir, está definiendo un estilo de gestión donde el acuerdo es posible. Lo interesante es que en este pacto entre los científicos y la política, lo que hay es una incertidumbre compartida. Sí, los políticos no saben cómo salir de esto, pero tampoco los científicos, porque ellos están experimentando y trabajando mediante ensayo-error. Es decir, la ciencia también está en una situación de incertidumbre, hay una incertidumbre compartida ahí. Pero de todas maneras ese respaldo de la ciencia marca una diferencia con otras experiencias. Bueno. Bien, la última pregunta que está en el chat me parece que tiene que ver justamente con esto que estás mencionando, Osvaldo, y el rol de la ciencia en todo este contexto, y puntualmente la pregunta es qué opinan de organismos internacionales como la OMS y su actuación que estuvo en tela de juicio, está en tela de juicio a nivel internacional. Franco. No, dale vos, Osvaldo, que algo dijiste respecto de eso en tu intervención al principio. No, yo escribí un artículo en Le Monde Diplomatique planteando que la pandemia también podía representar una oportunidad para revalorizar el saber experto. El saber experto estaba devaluado en muchos países, si más bien estaban digamos, arrinconados por sus propios gobiernos, lo que vimos en Estados Unidos con Trump, que disolvió agencias, que desbarató programas que tenían que ver con la pandemia, es decir, justo en un momento en que ese tipo de saber experto era más indispensable, bueno, estaba faltando. Y lo mismo en Brasil, lo que vemos es que Bolsonaro está desmantelando buena parte de la política científica
y de formación, de posgrado que venían sosteniendo el gobierno de Brasil durante años, y que hace de Brasil un país muy distinto dentro de América Latina. Entonces hay una actitud muy diferente en estos gobiernos, y ahora, yo creo que es importante eso, pero también es importante aceptar que aun cuando la política recurra al saber experto, la decisión siempre es política. Es decir, el último responsable seguirá siendo el presidente Alberto Fernández por cada decisión que adopte con el respaldo y el asesoramiento de los científicos. Eso es Weber. Es Weber en el sentido de que la resolución de problemas de poder siempre es una definición de carácter político, aun cuando pueda valerse del asesoramiento, del aporte de la ciencia. Y el veredicto de la ciencia no es inapelable, porque lo que vemos es que, y eso se va a poner en evidencia cuando la pandemia vaya cediendo, que algunas discusiones que hoy son más suaves y solapadas se van a hacer más fuertes cuando finalice, y lo vemos en algunos países europeos. Por ejemplo, en Suecia hay una discusión porque había una comisión nacional de salud que asesoraba al gobierno sueco y que es el que le recomendó al gobierno sueco no adoptar la cuarentena. Como bien sabemos, Suecia es el único país nórdico que no adoptó la cuarentena, y lo hizo bajo asesoramiento de un comité de expertos que asesora al gobierno. Pero hay toda una legión de científicos, epidemiólogos, infectólogos, etcétera, suecos, que han discutido y van a seguir discutiendo esa posición que efectivamente mostró defectos y debilidades y que hizo de Suecia el país con el mayor porcentaje de contagios y mortalidad. Entonces, el papel de la ciencia es importante. Hubo un pacto y hay un pacto entre ciencia y política, en cierto modo forzado por la incertidumbre que ambos comparten frente a la pandemia, pero eso no quiere decir que ese saber experto no sea discutible, no sea rebatible. Bien, bueno, no sé si quieren agregar alguna cosa más, si les ha quedado algo en el tintero. ¿No? Bueno, entonces les agradecemos muchísimo que hayan participado de este encuentro. No quiero terminarlo sin mencionar dos cosas. Lo que había mencionado antes, Cintia Pinillos, sobre la participación en los foros del presupuesto participativo de la universidad, que nos interpela como partícipes de esta comunidad. Es una experiencia que en nuestra facultad tenemos muy súper reconocida, y bueno, ella lo recordó cuando comenzó la reunión, y los invitamos a todos a que ingresen a la página de la universidad y se metan dentro del presupuesto participativo y participen en los foros. Y la publicación del libro, la presentación del libro, Tati. Sí, el martes que viene va a haber una conferencia donde van a participar algunos miembros del SEC, Juan Bautista Luca, Cintia Pinillo, Gisela Pereira Doval. Un libro que publicamos el año pasado que se llama La política brasileña en español, que está editado por la Universidad de Entre Ríos. Así que bueno, no sabemos por qué el libro se está vendiendo. Contra todos los pronósticos. Sí, hubo un error, la gente está equivocada, entonces el libro se está vendiendo. Y bueno, nos propusieron hacer una presentación y bueno, por más que estamos todos así bastante atareados con todo, el martes que viene a las 18 horas vamos a hacer una presentación ahí con la gente de Entre Ríos. Bien. Bueno, está la invitación hecha entonces, cursada. Les agradecemos a todos, a quienes hablaron hoy, a Franco y Osvaldo, pero también a todos los que fueron participando a lo largo de estos 5 encuentros, que para nosotros fue un placer poder realizar, que nos dejan muchas cosas frescas para ir pensando, y que el material de estas conversaciones seguramente lo vamos a ir aprovechando en otras acciones y lo vamos a seguir difundiendo. Así que agradecerles nuevamente, dejarles un saludo. Sí. Yo puedo aprovechar ya, ahora sí, estrictamente. Sí, por favor. Como rector, lo digo básicamente. Sí. No, para agradecerles.
más allá de que hay muchos amigos y amigas en este encuentro, la verdad que estos 2 meses han sido tremendos desde cualquier perspectiva, y pudimos enfrentarlos relativamente bien y a la altura de las circunstancias porque hubo una comunidad que estuvo en ese registro, digamos. Y la verdad que el esfuerzo que han hecho todos con instancias como esta, que se multiplicaron todo el tiempo, nos han permitido sostener los vínculos en una situación tremendamente difícil, y ni hablar el esfuerzo para garantizar todas las instancias de acompañamiento pedagógico y demás, que casi emocionante, ¿no? Lo que ha hecho toda la comunidad docente de la universidad. Entonces yo, más allá de que nos conocemos desde hace mucho, que nos queremos mucho, agradecerles de verdad eso, porque nos ha permitido poner a la universidad, que no es una institución fácil de mover, ni de poner a tono con desafíos del presente, nos ha permitido hacer las cosas muy, muy a la altura. Así que, nada, gracias. Eso ya va, sí, estrictamente como rector de la universidad. Bueno, gracias por tus palabras. Un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo pronto, con alguna otra excusa que pensaremos, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, que estén bien, cuídense mucho. Un abrazo grande, nos vemos. Muchas gracias a todos, un abrazo para todos. Chau, chau. ¿Podemos hablar? ¿Ya terminó? Ahora cortamos la grabación. Marina, ¿podés cortar la grabación? A ver.